gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de los Sentones. Sí, los Sentones es el verdadero personaje. Varesa es la skin temporal. Habéis estado toda la semana preguntándome por la build, por cómo funciona a día de hoy, por su arma, por los stats o por cómo tengo la Varesa que pega casi 1 millón por sentón en esta conflagración con el bufo de 600% de ataque. Y ya está aquí. Creo que la he timeado para que tengáis la build el día del cambio de banner, pero debería no haber cambiado el banner. Así que dejadme en los comentarios si a la altura que estáis viendo este vídeo ya ha cambiado o no ha cambiado el banner, porque estáis viendo la build después de haberla sacado. Pero damas y caballeros, todos bienvenidos a la build legendaria de Varesa para llevarla al cielo, al límite, maximizar el daño por sentón. Merece la pena la C1, la C2, el arma. Es mejor el arma que las constelaciones. ¿Cuál es su mejor equipo? During sigue estando aquí mejor que Mabuika. Yansan y Chevreuse se van a mantener, o igual Yansan junto a During en el futuro se podría reemplazar por Fischl. ¿Cuánto mejora el equipo de Varesa con el futuro set de During por encima de Mabuika si hablamos de igualdad de constelaciones? ¿Hay otras variantes o Varesa se puede jugar en equipos fuera de sobrecarga? La respuesta corta es sí, ahora hablo de ello. Así que señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione, y recordar que ahora en YouTube es más importante incluso los puntos del hype, así que después de like y de comentar, buscar el botón del hype para el vídeo. Suerte con las 2 bendiciones que regalamos todos los días si apoyáis el canal de forma free to play, es decir, que por comentar, dar like y sobre todo dejar vuestros puntos del hype, entráis todos los días en el sorteo de 2 bendiciones. Suerte con las bendis. Bienvenidos invitados a los streams. Si estáis viendo este vídeo hoy que cambia el banner, estaré haciendo stream, así que veniros, link aquí abajo en la descripción. Que aprovechéis si estáis comiendo. Y felices fiestas, feliz Navidad que ya se viene, y seguro que tenéis unas muy bonitas experiencias durante todas estas épocas, y si no, ya estoy yo para animaros. Y vamos con la build legendaria de Varesa. Pues la vaca navideña. Mira, justo baila. ¿Qué hace la vaca? Da sentones, es un carry electro, hasta hace poco era el mejor carry electro de Genshin Impact, y ahora está ligeramente por debajo de Flins. Es importante recalcar esto porque en la siguiente versión viene Columbina y de repente los equipos de Nefer y Flins más el futuro equipo de Zibai, cuando se jueguen junto a Columbina, vais a ver continuamente la típica avalancha de marketing de showcase, 80.000 vídeos de gameplays de los equipos, el Flins haciendo numeritos grandes, y la rivalidad de Flins con Varesa ya nació cuando llegó Flins en la segunda mitad de la 6.0, porque mucha gente decía, no, la mítica, siempre pasa lo mismo en Genshin. Si tienes a Varesa, no hace falta sacar a Flins. Y ahora sabemos que obviamente no tiene nada que ver y que por supuesto hay una regla natural en los juegos gacha, que es que todo lo nuevo siempre tendrá más potencial de mejora que lo antiguo por el simple hecho del dinero. El dinero, aprende algo dinero. Varesa aún así sigue estando muy fuerte y está por encima del top 10 de equipos meta, con lo cual se sigue considerando un pick sólido. Sabéis que yo solo separo en los que están por encima del top 5 y los que no, que a día de hoy los que no pues suelen ser la mayoría de hecho de los carries de Natlan que salieron muy poderosos, como Kinich, Moalani, la propia Varesa, y diría que ya Arlequino, Nubilet han caído por ahí a ese top 5, sería del 5 al 10 de mejores equipos meta en el juego. Y luego por encima ya sabéis los que siempre os repito, no voy a decirlo en este vídeo, pero ya los conocéis: las reacciones lunares y las 2 reinas de Genshin Impact. ¿Qué hace Varesa? Podas sentones. Ahora hablamos del combo también y de la C2 que modifica el combo, y yo os he dicho hace tiempo que quería sacar rápido la C2 y estaré tirando por la C2. ¿Los ataques normales se suben? Sí, porque parte de sus sentones están aquí en su ataque normal, que es el descendente. ¿La ulti se sube? Sí, porque la ulti chiquita que vas a dar cada 2 sentones sale aquí y de hecho es uno de sus escalados más fuertes, es el número más grande que vas a hacer por rotación, con lo cual, como veis aquí, se recomienda un 10, 6, 10, y la elemental se recomienda subir o no. Pues la realidad es que los escalados que suben son los 2 golpecitos que salen antes de saltar para hacer un descendente con la elemental, y la realidad es que es verdad que para la mayoría de Varesas puede quedarse este talento a nivel 6 y no gastar libros dorados. Yo lo he subido un poco más
Porque me di cuenta que con el equipo y el escalado de mi Varesa, esos golpes chiquitos estaban haciendo 50, 60 u 80k, que es el segundo golpe, la arremetida en estado de fervor ardiente, con lo que me sorprendió muchísimo y dije, bueno, si son 80k y lo subo y son 90k, casi 100, luego el sentón en mi caso yo meto más de medio millón por sentón, igual me termina mereciendo la pena, pero para la mayoría de cuentas esto no termina de escalar tanto, porque igual no tenéis a Yansan C6 o a Varesa con arma o C1 como yo también construida o un largo, etcétera. Entonces igual la realidad es que sí sería un 10-6-10 o un 9-6-9, quien todavía está en early y no pueda maxear todo. ¿Qué hacen las cosas? Pues bien, os voy a contar mucho texto porque lo bueno y lo malo de Varesa es que es muy fácil en el campo, pero tiene demasiado texto todo y hay que entenderlo de una forma mucho más sencilla. Simplemente cuando tenéis C2 el combo cambia, entonces no os preocupéis quien no tenga C2, el combo natural de todas las Varesas del juego es tiras toda la rotación del equipo. Dejadme en los comentarios si queréis algún vídeo hablando de las rotaciones de cada equipo, un vídeo que se llame la mejor rotación de cada uno de los 10 mejores equipos del juego o una cosa así. Pero el resumen de Varesa es, tiras todo el combo y cuando entras con Varesa es elemental, sentón, aquí tiras la ulti chiquita, que deberías tener energía para tirar la ulti chiquita, la que no tiene animación. Y repites elemental, sentón, la misma elemental, el mismo sentón, cosa que yo no tengo, y otra vez la ulti chiquita. Una vez repitas el mismo combo 2 veces, vuelves a rotar y la rotación se queda en 18 segundos exactos, que es el cooldown de Varesa, el cooldown de Durin, el cooldown de Chebrus y el cooldown de Yansan. Y de Mahuika, cuando juegas a Mahuika en vez de Durin, pues lo mismo, ¿no? Es el combo. Cuando tienes C2 cambia, por supuesto, cuando tienes C2 regeneras 11.5 de energía cada sentón. Y además ya puedes tirar el sentón de la ulti chiquita después del primer sentón, con lo cual AC2 es elemental ulti, o sea, elemental sentón ulti chiquita, o sea, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y cuando no tienes C2 sería 1, 1, 2, 1, 1, 2 y rotas. Cuando tienes la C2 es elemental sentón ulti chiquita, elemental sentón ulti chiquita, y lo puedes llegar a hacer hasta 4 veces si juegas perfecto. Multiplicas mucho tu daño con esa C2, es la única diferencia. ¿Qué hace cada cosa? Mucho texto, pero básicamente deciros que la elemental tiene 9 segundos de cooldown, con lo cual si tienes rotación de 18 pues tienes 2 elementales por rotación, que el segundo salto con el sentón cuando no tienes la C2 se ejecuta después del primero porque te resetea una carga de la habilidad elemental, con lo cual pues tiras 4 veces la elemental, que es así de fácil como os he enseñado el combo, y que la ulti tiene la ulti grande coste de 70, la ulti chiquita coste de 30, que no es tanto la ulti el coste de 30, y como digo, con ese combo nuevo de la C2 prácticamente te ayuda a regenerar completa esa C2, más cada elemental te genera partículas. La elemental original en base a estos 2 stacks que tiene la habilidad elemental. La habilidad elemental que te regenera y te duplica del segundo sentón del combo, ese no genera partículas. Pero bueno, aquí no os compliquéis porque no es lo importante. Y luego las ultis, por último. La ulti que tiene animación, que es la que de hecho es esa del 1035% de escalado, que es la más fuerte, no se usa. Es simplemente lo típico como Skirk o como algunos otros personajes que igual si justo el enemigo tiene muy poca vida y quieres nukear la sala con un hit un poco más grande para que no te dé el timing o algo así, pues tiras la ulti más fuerte y así te bajas un poco más rápido al enemigo, pero tiene coste de 70 y te elimina la posibilidad de rotar correctamente en la siguiente rotación. Y ese es el combo, no tiene más. Mirar la cantidad de texto que tiene, que si tiras una elemental y entras en otro estado y que si no sé qué. Mirar el texto, tíos. Ni os preocupéis. Elemental sentón, ulti chiquita, repites lo mismo y ese es el combo para la mayoría de Varesas que estáis viendo este vídeo. Quien tenga C2, elemental sentón, ulti chiquita, elemental sentón, ulti chiquita, elemental sentón, ulti chiquita, y si te da tiempo lo haces una cuarta vez y juegas perfecto. Ya está. No hay más. Mucho texto en las skills. Siguiente. Primer talento de ascensión. Tras usar la habilidad elemental, Varesa obtiene el efecto colisión 5 segundos. Mientras el efecto es activo, cuando Varesa ejecute un descendente, el daño de dicho ataque descendente aumenta 50% y si Varesa está en estado de fervor ardiente, ese daño aumenta un 180%. Resumen. Eso hace que el segundo sentón antes de la ulti chiquita haga más daño y que la ulti chiquita se lleve el segundo sentón, gana 50% y la ulti chiquita gana el 180%. Por eso la ulti chiquita se ve que es el número más grande de los 6 sentones que hace Varesa. Recordar, elemental sentón lo llamaremos 1, elemental sentón lo llamaremos 1 otra vez, y el 2 es la ulti chiquita que no tiene animación. Pues
aquí como veis hace que la ulti chiquita que no tiene animación pues tenga un escalado, un multiplicador mucho más grande, simplemente por su combo. Por eso si os fijáis en el combo, el primer sentón pega menos, el segundo pega un poco más y el tercero es el que pega prácticamente el doble del primero. Y cuando tienes la C2, vuelvo a repetir, pues prácticamente es el primer sentón y el segundo es la ulti chiquita que ya se beneficia del bufo, con lo cual ganas mucho daño en general. Siguiente talento de ascensión, porque la explosión noctámbula del equipo, teniendo en cuenta que estamos jugando, pues es un personaje de Natlan a día de hoy, gana 35% de ataque, que está muy bien. ¿Qué ocurre aquí? La única curiosidad de este talento, pues que Xilonen es el único personaje del juego a día de hoy que permite que haya 2 explosiones noctámbulas por rotación. Además que justo dice, se puede acumular hasta 2 veces. Con lo que significa que si juegas un equipo de Varesa Xilonen, tienes 70% de ataque y no 35%. ¡Spoiler! ¿Hay algún equipo de Varesa con Furina y Nefa por el electrocargado lunar y de último Xilonen? Pero sigue siendo peor que el Varesa, Furina y Nefa Xianjun, que bufa a los descendentes. Con lo cual, Xilonen ni siquiera entra en el cuarta, quinta mejor alternativa o variante de los equipos de Varesa, teniendo en cuenta que igual hay una variante que en vez de Durin juegas Mabuika y más variantes de electrocargados, pues en vez de Inefa jugando otras cosas. Entonces, es raro porque Xilonen de hecho no es una de las mejores versiones de Varesa de casualidad, pero este talento pues básicamente refleja una mejor sinergia con Xilonen, en resumen. Y el resto, pues lo de explorar, lo del coste de aguante y lo de la transmisión noctámbula que todos los personajes de Natlan tienen y que no tiene mucho misterio. Como veis, tanto texto resumido muy fácil, señores, para que no se vuelvan locos. Luego, constelaciones. La C1, mucho más daño en descendentes, no tiene mucho más. Dice, al ejecutar el ataque descendente especial, erupción furia tormenta, Varesa obtiene también el efecto de colisión iridescente 5 segundos. Mientras este nuevo efecto esté activo, el daño de los descendentes de Varesa aumenta un 180% de su ataque, independientemente si está en estado de fervor ardiente o no. ¿Os acordáis el mucho texto de antes? No. Básicamente es un bufo, ya sabéis que hacéis 6 descendentes, de los cuales 4 son de tu elemental, un salto normal reflejando tu ataque normal, y 2 son de tu ulti, la ulti chiquita, la famosa ulti chiquita. Pues básicamente le da bastante más daño a la ulti chiquita. Está decente, está fuerte. Y yo la C2 pensé que no era tan fuerte y es la que llevo hablando todo el vídeo de ella, y es que básicamente, primero, siempre después de cada descendente entras de todos los estados que tiene Varesa, el que te permite hacer la ulti chiquita, y cada vez que haces un descendente de forma general te da 11.5 de energía. ¿Qué significa? Que básicamente el combo de Varesa, aparte de activar todo el resto de buffos de la C1 y el bufo fuerte del talento de ascensión y tal, es lo que explicaba antes, que el combo en vez de ser elemental sentón, ulti chiquita y repite, es decir, 1, 1, 2, 1, 1, 2, ahora Varesa pasa a jugarse 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 8 veces si lo haces perfecto. O sea, 8 sentones si lo haces perfecto en vez de 6, de los cuales 4 son de tu ulti, que son más fuertes, el de la ulti chiquita. Entonces es muy poderosa la C2, más de lo que yo creía, por eso voy a por ella. La C3 es descenso fulgurante, creo que es la ulti, ¿verdad? Sí, efectivamente la ulti, que es su golpe más fuerte. Esto es el ataque normal para los descendentes, no la elemental, que no sirve para nada. Luego, esto si no recuerdo mal daba más daño, dice, se producen distintos efectos según el estado. Si Varesa no está en estado de fervor ardiente o repulsión extrema, obtiene el efecto de pujanza intrépida, otro efecto más, el cual aumenta el daño del impacto contra el suelo del descendente en un 500% del ataque de Varesa hasta un aumento máximo de 20.000 puntos, y este efecto desaparece al volver un enemigo con un descendente, es decir, básicamente es mucho más daño. Si Varesa está en estado de fervor ardiente, la ulti chiquita aumenta el daño un 100%, es decir, la ulti chiquita pues casi que, no sé si es un 100% multiplicativo o aditivo. Si es la parte fuerte duplica su daño, que no lo creo, y si es aditivo pues es un 100% más, que es un escalado que luego se multiplica por más cosas, es un poco más de daño. Es más daño, en resumen. Y la C6, al entrar en propulsión extrema, Varesa recupera 30 puntos de energía elemental, que yo entiendo que es para que las ultis chiquitas, junto con la C2, al final prácticamente no te cuesten, y que incluso no tengas que buscarle recarga de energía para invertir mucho más en proporción crítica y ataque para hacer más daño, o para tirar la ulti chiquita, la ulti grande, perdón. Y luego dice que la probabilidad del descendente de Varesa aumenta en 10 y su daño crítico en 100. O sea que igual con Varesa bien construida te puedes ir a 90 de probabilidad, 400 de daño crítico, teniendo en cuenta la burrada de daño crítico que da su arma. Y al mantener pulsado para liberar la habilidad elemental,
al mantener pulsado para liberar la habilidad elemental, salto arcoiris, o al pulsar una vez la habilidad elemental, el modo avance, Varesa recupera todos los puntos de noctambulismo. Ah, para que te quedes infinito en campo. Pero pues la segunda mitad de esto es que te quedas infinito en campo haciendo sentones por si quieres jugar solo Varesa y que hagas sentones infinitos sin que se le acaben los puntos de noctambulismo y la energía y todo lo demás. Pues básicamente esto es Varesa. La importante es la C2, pero la C1 es muy fuerte para ser una C1 porque le da mucho daño. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Y ahora los sets. Solo tiene un set, no hay que darle mucha vuelta a la pobre Varesa. Solo tiene un set y hay mucha diferencia con el resto. Me acuerdo cuando salió, que siempre cuando los personajes salen, pues siempre se dicen 1000 alternativas, siempre se dice que si vas con Furina puedes ir cazador fantasmal, ella es de Natlan, con lo cual había gente que decía, sí, para equilibrar la proporción le pones el set de obsidiana. Y la realidad es que se demostró que no, porque el set de obsidiana tienes que perder puntos para que se active y ganar la probabilidad. Y Varesa, al principio, durante los primeros sentones, lo que hace es ganar los puntos. Recién pierde los puntos con el primer sentón de la ulti chiquita, a la mitad de la rotación y del daño, con lo cual los primeros sentones los pegas sin la probabilidad, con lo que realmente ese set se podría llegar a activar y podría llegar a tener sentido porque cuando salió Varesa no existía, o sea, su set existía pero nadie lo había farmeado porque salió a la vez, pero la realidad es que no va con el set de obsidiana y vais a perder daño con el set de obsidiana. Tiene sentido y a nivel cálculos, cuando hacen cálculos, le suma y le aporta, pero la realidad es que es bastante mejor jugar su propio set porque al final su arma le da como 70 de daño crítico en la pasiva más el daño crítico base que tiene y al final Varesa sin hacer mucho la mía llega a 80, 270 y tantos y los ítems podrían mejorar, así que realmente hay Varesas como expliqué antes con la C6 que pueden llegar a 90, 400 de proporción. ¿Quieres 40 más del set de obsidiana? La respuesta es no, realmente no compensa. Las armas, por suerte, a diferencia de otros personajes, según qué arma lleves, no está relacionado con el set, no afecta al set. El set siempre va a ser igual. ¿Qué lleva Varesa? Pues bien, el casco perfectamente en Varesa, puede ser de probabilidad, si el arma no es de probabilidad, porque Varesa asciende con daño crítico y su set no le da probabilidad, a diferencia de otros sets de otros personajes. Con lo cual Varesa puede perfectamente llevar un casco de probabilidad para que lleguéis a una muy buena probabilidad, porque Xianjun luego bufa un poquito más la probabilidad, pero los equipos de sobrecarga de Varesa no llevan a Xianjun y no bufan la probabilidad. Así que el casco puede ser perfectamente de probabilidad. Si vuestro arma os da probabilidad, por ejemplo, el arma del permanente, que creo que es la oración previa a los vientos sagrados, que son 33 de probabilidad, entonces podéis llevar un casco de daño crítico. El cáliz, siempre de Electro. En el caso de Varesa no hay ningún tipo de discusión, intermedios, debate, no hay como pruebas en la comunidad que acerquen a que ningún otro cáliz haga un daño suficiente. Sabemos que el meta de Notcry es que los cálices no son elementales en general, ni siquiera During a partir de la C1 que bufa en proporción a su ataque, pero en este caso siempre va a ser Electro. El reloj siempre va a ser de ataque y Flor y Pluma los substats, probabilidad crítica, daño crítico, recarga hasta 130, recomendaría 130, yo la llevo jugando con 126, con C1, todo este tiempo que está desde que la saqué la primera vez y siempre he sentido que me falta hasta los 130. En algunos equipos o en algunas salas con más de un enemigo voy más cómodo, pero en algunos equipos o conflagraciones donde solo hay un enemigo, un boss, a veces me quedo corto cuando ya van pasando 2 o 3 rotaciones. Además, lo peor es que no ocurre justo al principio, sino ya ocurre como cuando pasan varias rotaciones. Entonces, estoy bastante seguro ya al milímetro de haberla testeado ya casi de formas infinitas, que son 130 exactos lo que necesita cuando es C0 o C1. Cuando es C2 seguramente así está bien o un poco menos por el tema de regenerarte energía, pero cuando todavía no es C2, 30 exactos. Y una vez tengáis 130, solo se busca proporción y ataque, punto, no tiene más. Mis ítems, que los habéis visto, es esto, proporción
protección, recarga, ataque, un fallo en defensa, 2 fallos aquí en vida, pues proporción, ataque. Lo mismo, ataque, recarga, un fallo en vida, proporción, electro, 40 de grid value, 3 fallos, una pena al cáliz, que está bien, podría ser mejor, y el casco, que como veis tiene ahí una maestría que no sirve, la maestría no sirve en Varesa, y daño crítico, recarga, ataque. Como veis, esto es lo que tengo. ¿La maestría sirve en Varesa? Que mucha gente ha visto recomendar maestría o cosas así. No, porque aunque tenga maestría y haga hits del daño de sobrecarga, Chevreuse no bufa de ninguna forma la reacción de sobrecarga. Es decir, aunque los equipos de Varesa sean estos que son considerados los sobrecargas, realmente no se basan en la reacción de sobrecarga. El propio numerito de cuando sale esa reacción es totalmente ignorado, es poco y es un porcentaje que no es tan importante en la rotación. La realidad es que el daño bruto de estos equipos es esta que bufa a todos, esta que bufa un chingo a Varesa, este que hace mucho daño fuera del campo y baja resistencias y tal, y Varesa, que es el hipercarry. Ahí la reacción de sobrecarga, si la eliminas de la ecuación, no cambia nada, .jpg. ¿Por qué explico esto? Porque no sirve la maestría. No sirve y no busquéis maestría. Y esto nos deriva directamente a las armas. Obviamente, sin entrar en mucho texto, su arma es su mejor arma, ataque base alto, no tanto daño crítico porque sabemos que nos va a sobrar, 28% de ataque, y como veis aquí en la pasiva dice mucho texto, 28 daño crítico en descendentes, y luego más texto, 40% daño crítico en descendentes. Lo activas todo, no hay ningún problema, entonces al final es un arma que te da 28 y 40 son 68, que son 70 redondeando, más los 44 como 110, un poco más de 110 de daño crítico en total para Varesa, más el ataque. Entonces al final aquí los 44 están sumados más los 68 no están sumados, con lo cual serían 275 lo que hay de daño. Tenemos 80, 275. Si mejorase algunos ítems, podría tener 85, 280. Perfectamente podría tenerlo con Varesa, mejorando lo que ya tengo por aquí. Y luego, fuera de su arma, que no hay mucho más que decir, lo típico de Genshin, su arma es su mejor arma. No hay mucho más. ¿Qué arma se juega Varesa de verdad? Pues bien, la oración perdida a los vientos sagrados. Lo que cuanto más tiempo estés en campo, más daño elemental te va dando. Varesa suele estar unos entre 8 y 10 segundos. Ataque base decente, probabilidad. Esta la tenéis todos si os ha salido en cualquier momento en el banner permanente, en el de toda la vida. Luego, hay mucha gente que juega la sinfonía, porque igual pues no tienen este arma. Os diría que la sinfonía es un arma RNG. Es muy buena, sinceramente. El problema es que el bufo de maestría no suma tanto daño por lo que he explicado de la sobrecarga. Pero 120% de ataque es un sinsentido y 96% de buen daño elemental es un sinsentido a nivel positivo. Pero claro, si siempre saltara el bufo de este arma, estaría a la altura de esta. Al tener en cuenta que un 33% de las veces salta la maestría que no la quieres y que esto salta el bufo al entrar en combate una vez cada 30 segundos y como Varesa tiene rotación de 18, el bufo se activa una vez sí, una vez no, como el cazador de dragones, que mucha gente no se da cuenta y en vez de calcular la rotación media entre una rotación sí y una no, calculan la primera, dicen no, este arma es mucho mejor porque en una rotación te da tanto daño, ya sí, en la segunda que no está el bufo activo, ¿qué? Pues eso pasa con el cazador de dragones y eso pasa con este arma. ¿Qué ocurre? Que digamos que eso es la limitación que tiene este arma como 4 estrellas. Entonces, si directamente tenéis la oración perdida y por lo que sea tenéis un refinamiento, porque lleváis jugando muchos años, he salido, yo tengo R3, al final este arma es mucho más estable porque este buen daño elemental es continuo, lo vas adquiriendo según te quedas más tiempo en campo, luego lo pierdes al salir, y estos 33% de probabilidad te permite meterle un casco de daño crítico y por supuesto el valor crítico total, aquí te dan 55 y aquí ya sabéis que la probabilidad se cuenta por 2 frente al daño crítico, con lo cual aquí hay 66 versus 55 que es más y el ataque base que es más, teniendo en cuenta que los multiplicadores de ataque de Yansan, de Chevreuse, del Nobleza y del resto de bufos del equipo como la consonancia Piro van a darte más ataque total a largo plazo por este ataque base más alto, más el buen daño elemental de la pasiva. Entonces recomendaría entre las dos que más se barajan, que es la sinfonía y la oración perdida, recomendaría la oración perdida. Luego, aparte de eso, nos podemos ir a alguna locura más, como la de no me sale, la de Yae,
por la pasiva que la activas, aunque no puedes activar, o creo que no activa las 3 elementales, porque las elementales que se duplican creo que no cuentan para activar todo de forma total. Sí, la Axioma Kagura es muy buena con Varesa, aunque diría que se estuvo testeando y no activa todas las cargas. Solo la habilidad elemental tienes el efecto Takata, y este efecto se dura 16 segundos y se acumula 3 veces. Al tener 3 cargas, 12% de daño elemental. Yo diría que debería activarse. Lo que pasa es que he visto vídeos de gente probándola diciendo que no se activa, pero debería activarse. Pues el arma, la Axioma Kagura de Yae Miko, es buenísima para Varesa. De hecho, le queda bien porque es electro. Y no sé si lo sabíais, pero la Axioma Kagura, no sé si puedo ver el arma y moverla para que se vea la figura completa, pero la Axioma Kagura tiene el símbolo electro por dentro cuando la veis desde arriba y es muy bonita. La Axioma Kagura es un arma promocional, es mejor que la oración previa a los vientos sagrados. Y luego, he visto a gente jugar el arma de Neuvillette. 88 daño crítico prácticamente, pues por daño crítico. ¿Es mejor? ¿Es peor? La realidad es que el daño crítico es muy importante, pero este arma es más estable de forma general, ya que aquí sí que no activas ninguna de las pasivas. El Axioma Kagura sería una de las mejores, pero aquí viene la sorpresa. El arma que de forma calculada mejor daño le da a Varesa de 5 estrellas sin ser su arma por encima del Axioma Kagura es el arma de Xianyu. Quien juegue Varesa y tenga el arma de Xianyu sin usarla en Xianyu, y obviamente no tenga el arma de Varesa, el arma de Xianyu es el siguiente arma después de su propio arma que más daño le da. ¿Por qué? Porque le da una burrada absoluta de ataque sin sentido, el ataque base más alto del juego además por los multiplicadores, un bono de daño en descendentes del 28%, aparte de darle energía a Varesa para que tire las ultis chiquitas más continuamente, incluso invertir menos en recarga. Tendrías que volverte extremadamente loco en los substat para buscar solo proporción crítica, lo único, pero este arma, a la que llegas a 75-80 de probabilidad y más de 240 de daño crítico, se convierte en una salvajada por la cantidad de stats de ataque y de bono en descendentes, daño infligido directo que te da. Así que segunda mejor arma de Varesa, curiosidad, y no lo sabía, el arma de Xianyu. ¿Algún otro arma que pudiera servir de 4 estrellas? Pues por ahora me suena que no tenemos catalizadores que den daño en descendentes de 4 estrellas, a diferencia de los mandobles, que sí hay un mandoble de 4 estrellas que da daño en descendentes, que pues podría estar muy bien para Gaming, que además es un promocional de Natlan, pero las armas en general que nos pudieran dar proporción crítica no están nada mal. Teniendo en cuenta que la sinfonía es buena para Varesa, si no tenemos en cuenta el bufo de maestría, prácticamente ningún otro arma suele hacer sombra a la sinfonía de los merodeadores, siendo en Genshin un arma de 4 estrellas. Así que a partir de aquí, en este orden, la oración perdida, la Axioma Kagura, la reverberación de la grulla y el propio arma de Varesa. Ese es el tier de armas. Y ya por último, los stats, que siempre os gusta. Phil, pues ¿cómo es tu Varesa y cómo tengo que buscar la mía? Pues bien, la recarga 130, a menos que sea C2, que puede ser un poco menos. La probabilidad por encima de 70-75. Varesa, siempre os dije que hay personajes que hacen muchos hits como Neuvillette y personajes que dependen de su daño total, unos poquitos hits, y no te puedes arriesgar a que esos poquitos hits no hagan crítico. Con lo cual, los personajes de pocos hits y muy grandes necesitan más probabilidad, como Kinich, como Varesa, como Mualani o como Mabuika con los cargados. Iba a decir Raiden, que también, porque si el corte fuerte de Raiden tampoco le metes crítico, igual pierdes mucho daño en la rotación. Así que en el caso de Varesa, intentar llegar a 80, incluso si podéis, y ya si os vais al cielo y más, pues más, pero ya sabéis que 70, 75, 80 es el cómputo más equilibrado, teniendo en cuenta que los artefactos son RNG, que es muy difícil conseguir lo que quieras, que el coste de oportunidad es muy delicado en Genshin Impact y que no puedes irte a 90 de probabilidad porque necesitas recarga, daño crítico, ataque, y en otros personajes necesitas vida porcentual, maestría elemental y un montón de cosas en cada personaje, con lo cual hay que saber también dónde está ese coste de oportunidad, con lo complicado que es conseguir proporción crítica, que es lo más complicado del juego. Así que por encima de 75, el daño crítico todo lo que podáis. En este caso con su arma yo tengo 275, los que no tengáis su arma y tengáis otra, pues ya sabéis que si tenéis un arma de probabilidad, el casco compensa, pero si tenéis el arma
de Xianjun, que no os da nada, hay que ser más insistentes con la proporción en los substat para llegar a todo lo que se pueda. Y el ataque, pues de forma residual, todo lo que se pueda después de la proporción, que como mínimo 75 de probabilidad y todo lo que podáis de daño, sim, en el caso de llevar, por ejemplo, el arma de Xianjun, acercaros a 240, 250. Poco más. Varesa también tiene complicado muy en el futuro, si no tenéis la C6, que es la mayoría, llevar casco de ataque, pero para los que tengáis la C6, que sepáis que Varesa C6 utiliza mucho mejor el casco de ataque y haría más daño con casco de ataque. Para quien no lo sepa y la tenga C6, Varesa al cielo, casco de ataque. Pero solo es para esa gente. Y los equipos, el sobrecarga. Os dije que iba a hacer mención honorífica a los equipos de electrocargado lunar y lo voy a hacer, pero la realidad es que la diferencia es abismal. Los equipos de sobrecarga de Varesa, teniendo en cuenta que Chevreuse es un 4 estrellas, que Yansan es un 4 estrellas y que en el banner de Varesa vienen Chevreuse y Yansan para que saquéis todas las constelaciones que os faltan, no hay que volverse locos porque prácticamente el equipo completo de Varesa está en el siguiente banner que llega. El piro fuera del campo, si no habíais sacado a During, tendríais a Mawika. Phil, yo Mawika es carry, no quiero ponerle set de soporte. Pues juegas a Xiangling, aunque retrasa la rotación a 20 segundos, pero juegas a Xiangling y ya está. O al viajero piro si quieres. Entonces, prácticamente es un equipo que ahora mismo están regalando. ¿Cuál es la otra variante ya por curiosidad? Probarla, os la recomiendo. Pues electrocargados lunares. ¿Por qué? Porque es el meta y está muy fuerte. Si jugamos Varesa, Furina que le mete el daño infligido a Varesa, Inefa y Xianjun, que además ahí Xianjun podría meter el sombra verde para bajar resistencias electro generales para que también el electrocargado lunar haga más daño y toda la cuestión, tenéis el segundo equipo de Varesa. ¿Aquí sería mejor Columbina o sería mejor Furina? Hombre, pues Columbina no le mete el bono daño infligido a Varesa y el bufo de Furina sí afecta a Varesa. Entonces en el futuro habría que hacer comparaciones, pero yo apuesto a que sigue siendo mejor Furina, Inefa, Xianjun con Varesa, electrocargado lunar, que meter a Columbina, porque meter a Columbina ya directamente sería mejor quitar todo el equipo y jugar Columbina, Inefa, Sacarosa y obviamente Flins ahí, y sería el equipo de electrocargado lunar de Flins, porque es una core de electrocargado lunar. Pero bueno, que sepáis que Varesa tiene como segunda mejor alternativa un electrocargado lunar si tenéis a Inefa. Si no tenéis a Inefa, pues podéis jugar ya cosas que os imaginéis que pueden ir bien. Por ejemplo, un monoelectro de Varesa, Yansan, Xianjun y Xilonen por los bufos, y Xianjun, Xilonen bufando el daño de Varesa. Podéis jugar las combinaciones que queráis. Incluso llega a haber equipos raros de Varesa Overvape, es decir, un Varesa Furina que hagan electrocargado, During, y como aquí ya el soporte no puede ser Chevreuse, pues se puede jugar perfectamente Xianjun. Y tienes una especie de Varesa Overvape, o Xilonen también se puede jugar, una especie de Varesa Overvape que es básicamente Varesa con Furina haciendo electrocargado normal y luego un During fuera del campo vaporizando en modo dragón negro, pero esto solo funciona contra un enemigo. Y pues también es una tercera alternativa, pero ya es complicar demasiado la cosa, porque es mucho mejor, aunque os parezca raro, el equipo así, tal como lo estáis viendo. Si vais a meter a During, pues en vez de meter a Furina, meter un 4 estrellas y otro 4 estrellas, en vez de Xianjun, Xilonen, Furina. Pero aquí están todas las variantes de los equipos de Varesa. Y poquito más. Cuidaos mucho, gracias por todo el apoyo que hay, tener muy buen día, felices fiestas desde Espina Dragón, un besito en esas patas y portaros bien para que Santa os traiga migajas lunares. Y chaito, señores, que esté muy bien, chao, chao.